Emisor Podcasting. Vivir solos juntos. 1. Una amiga me preguntó cuál pensaba yo que era el peor defecto. No me acuerdo qué le dije, pero ella tuvo razón. Dijo la dureza. Punto 2. Hoy muchos sufren de soledad. A veces, aún acompañados o conectados, las sensaciones de soledad, de la mala, la de estar lejos de todo, gravitando. Si bien las formas de vida actuales son capaces de producir soledad, a la vez quitan de la otra soledad, la que es fuente de vida interior y vitalidad. Esa está invadida de saberes e imágenes inútiles, a veces estridentes, a veces demasiado mudas, también de conexiones banales, normas locas, reuniones que, como las prácticas de aeropuerto, obligan a unos gestos y a una presencia tortuosa. La pandemia creo que hizo evidente la imprudencia con que se vive sin resistir, aunque a veces la señal es la angustia, se vive sin resistir a la vida invasiva, la vida sin soledad de la buena. Cuando se hablaba del fin de la peste, se advertía de un posible síndrome de la cabaña, de que no querríamos volver a salir por fobia, comodidad o acostumbramiento. Es el llamado síndrome de la cabaña, que hace referencia a un conjunto de síntomas especialmente depresivos o de pánico que se presentan durante la cuarentena en un apego extremo al encierro o por temor al desconfinamiento. Pienso que ese síndrome nombraba el temor a volver a la dureza y al exceso de las cosas en lo cotidiano, las que quitan sentido y soledad deseante. Punto 3. La falta de soledad buena es como la sensación, al sentarse en una sala repleta, de no encontrar la salida de emergencia. Una sala repleta puede ser la falta de vida política, pero también el exceso de lenguaje político que deja sin salida. Punto 4. La soledad deseante no es solipsismo, es una heterogeneidad, un cada uno no reductible a ninguna igualdad ni colectivo, pero es común, es soledad común. Como escribe Fernández Sabater, si el cada uno está desvinculado de lo común, es individualidad cerrada sobre sí misma. Y además tampoco hay garantía de que preserve su soledad singular. El individualista puede perfectamente gozar y pensar en masa, mientras que el todos puede ser una unidad abstracta en que no haya nadie realmente, en que cada miembro sea un elemento intercambiable, por ejemplo, votantes, consumidores, espectadores, clientes. Punto 5. ¿Cómo vivir solos juntos? ¿Hay algún modo de salvar el vínculo entre el colectivo y el cada uno? Punto 6. Amador Fernández Sabater dice que descubrió al psiquiatra y psicoanalista Jean Aury gracias a Laval y Dardot. Yo lo descubrí gracias a él y también se lo agradezco. Aury creó la clínica psiquiátrica Laborde, cerca de París. Era un castillo en ruinas, del cual una inspectora dijo que no era un lugar apto para sanar. Pero Aury precisamente pensaba que lo primero era sanar el hospital, que los mismos enfermos hicieran el lugar que habitarían. Se trataba de una clínica de desvictimización y de no interdicción de los enfermos. Darles responsabilidad en su pedazo de mundo no era sino tener fe en su humanidad. Gentileza es la palabra que Aury elige para nombrar una distancia respetuosa hacia el otro, un acompañamiento suave que permite el encuentro y a la vez da lugar a la diferencia. Punto 7. Hoy se habla de los cuidados, y cuando se habla tanto de algo ya no se sabe qué significa. Pienso que hay quienes han cuidado demasiado y otros muy poco, y que cuidar no garantiza la gentileza. Gentileza, suavidad, delicadeza, son palabras que suenan antiguas, me gustan, aproximan sin invadir. Aprendí a susurrar no hace mucho. Calma a los niños y me calma a mí también. El susurro es como tocar despacio, para no herir. Tuve una reacción en la piel a los 9. Creo que fue una reacción retardada de los acontecimientos de los 7. Generalmente, para las reacciones en la piel dan cremas que desinflamen. Intuitivamente buscamos lo mismo, contactos suaves, no muy cerca para que no irriten, pero cerca igual. Punto 8. La suavidad no es una actitud infantiloide o cookie. Según Anne Formantel, la dulzura implica entender a los objetos aún en su estupidez y no querer infligirles sufrimiento. La suavidad es también una forma de escapar de las relaciones verticales y funcionales. Barthes, por su parte, llama esa distancia virtuosa delicadeza. Esquivar las categorías, mariposear, no interpretar las cosas para no caerles encima. Es un mal gesto interpretar a otro que no lo ha pedido. ¿Es esa la dureza? La delicadeza es resistirse al goce de analizar y más bien desbaratar lo esperado. Por ejemplo, tratar lo aparentemente igual como diferente. Creo que a las categorías es preciso esquivarlas con gestos creativos y no estereotipados, porque entonces el esquive puede volverse también algo poco delicado. Punto 10. Peter Palpel-Bart piensa que frente a la comunidad terrible que se propagó por el mundo, hecha de vigilancia recíproca y frivolidad en la forma de comunicarse y de interactuar,
quizá haya que ensayar una soledad que haga posible otras formas de encontrarse, algo así como un socialismo de las distancias. Sobrevuelo, ir y venir, contaminación, envolvimiento mutuo, simpatía, distancia, resonancias. Punto 11. Cuando no encontramos sentido, pero a la vez algo de ese llamado nos persigue, aparece como rumiaciones, ideas que parecen pensamiento, pero en realidad son como una mosca obstinada en molestar. Me doy cuenta que a veces, frente a la imposibilidad de encontrar un sentido para responder a esa inquietud, recurrimos al cálculo. Esa típica imagen de anotar los pros y contras de quedarnos o irnos de un amor, un lugar, elegir algo. Y suele ocurrir que podemos llegar a una conclusión, pero esa cifra tampoco nos lleva a actuar, porque el sentido no es eso. Un error típico es buscar el sentido en algo, detrás de algo, sobre o bajo algo. Entonces podemos crear verdades que se pueden parecer a la lógica del delirio, verdades cerradas, verdades solitarias, que igual pueden ser colectivas. El sentido, me parece, más bien son hilos que vibran y conectan, pero no al modo del uno unificado al que a veces aspira el colectivo, y el yo también. Ese es más bien el sentimiento oceánico y rico, desde luego, del éxtasis de la fiesta, también del fascismo. Le forze navali dell'Italia fascista. Pienso el sentido como algo que se hace a solas, pero fuera de sí. 2 puntos. Por otro, por el encuentro con el otro, a costa del encuentro con otro, a riesgo del encuentro con otro. Estar con otros no significa, necesariamente, un encuentro en este sentido. Tampoco estar solos significa que realmente lo estemos. Pensando con el libro de la escritora chilena Paz López sobre la pietà, la piedad, me pregunto si hacer sentido no es una de las formas que toma la piedad. Dice Paz López citando a Kafka: todos nuestros inventos los hacemos durante nuestra caída. Hay brazos de muchos tipos que nos sostienen para no precipitarnos en caída libre al abismo. La madre que sostiene al hijo caído es solo un arquetipo. Brazos pueden ser muchas cosas. Las cosas que sostienen llevan ese misterio de lo que un cuerpo puede hacer por otro para que nadie muera sin amor, es decir, para que nadie muera fuera del sentido, fuera de la comunidad humana. Brazos pueden ser la creación, la política, también una palabra, dar tiempo, una canción. A mis hijos, cuando les da miedo ir al baño de noche, les digo que vayan cantando, y la canción funciona como un hilo que les permite alejarse y a la vez orientarse en la oscuridad, porque la canción es lo familiar. Así pueden ir y volver, después seguro será cada vez más lejos. Hacer sentido no es algo cerrado, sino precisamente el encuentro con el silencio de lo indeterminado. Es una apertura con lo otro, que no es mosca, sino hilo. Me pregunto si a ratos el debate sobre la Constitución es como las moscas, rumiaciones que buscan respuesta en el cálculo o que llevan a verdades solitarias, aunque sean colectivas. Pero a ratos también es cierto que algo hace sentido, que, insisto, no es una idea cerrada, sino una soledad capaz de vibrar con otros, tener conflictos y alianzas. O dicho al revés, unos hilos comunes que permiten la soledad, una soledad común para vivir con otros. Cuando no hay sentido, andamos como los autos chocadores, cuyo propósito no es encontrar formas de circular a partir de la diferencia, sino precisamente chocar. Ahí está la satisfacción. Mientras que otros se refugian en la vía depresiva, a fin de cuentas, no es tan extraño que la cama sea para muchos el único lugar donde encontrar silencio, un rinconcito de soledad e intimidad. Hacer sentido es una manera de escribir, de ensayar. Me gusta como lo pensó Bartés. Un ensayo no es dar cuenta de lo que se leyó, eso podría ser un cálculo, sino que eso que subrayamos, eso ya que es una escritura. Ensayar, dice, es cada vez que separamos la vista del libro y pensamos algo. Esa es una lectura, no una acumulación de saber. 12 y último punto. María Zambrano dice que se escribe para defender una soledad, que no es aislamiento, quizás es una resistencia a la actualidad a la que se ve apremiada la palabra. El apremio puede dejarnos prisioneros tanto de lo que pronunciamos como del instante que no da tiempo a que las palabras nos recojan. Incluso puede disgregarnos. Abro comillas. Vencemos por la palabra al momento y luego somos vencidos por él. Cierro comillas. Ante esta derrota nace la exigencia de escribir. Escribir se hace de muchas maneras. Lo común es salvar a las palabras, pero también a sí mismo, de lo instantáneo y de lo feroz.